Meseros y cocineros, ¿qué es lo más estúpido que les ha dicho un cliente? Historia 1. Hace años trabajaba en una quesería dentro de un supermercado. Un día llegó un adolescente preguntando por los tipos de cheddar que teníamos. Como siempre, le di la explicación típica y terminé recomendándole mi favorito, un cheddar galés añejado. Le dije al chico, este es nuestro cheddar galés, y le di una pequeña muestra. Entonces él me pregunta, ¿qué es el cheddar galés? ¿De dónde viene? Yo asumí que sabía que Gales era un país, así que le expliqué eso. Ahí ya se imaginarán cómo seguiría la historia. El chico quedó dudoso y terminó yéndose sin comprar nada. Un par de minutos después, un hombre se acerca al mostrador y con un tono bastante exigente me pregunta de dónde era el queso de ballenas. Estaba completamente convencido de que teníamos queso hecho con ballenas. En ese momento caí en que era el papá del muchacho. Le expliqué que su hijo seguramente me había malentendido. Le mostré el empaque y le dije que no era queso de ballena. Le pregunté, ¿en serio, acaso alguien podría ordeñar una ballena? El empaque dice clarito que está hecho con leche de vaca. Pero él se puso muy molesto, negó la evidencia que tenía frente a sus ojos y siguió insistiendo en que era queso de ballena. Eso fue hace más de 10 años y, honestamente, todavía me sigo riendo de la confusión y lo absurdo del momento. Historia 2. Trabajé casi 20 años en la industria restaurantera. Así que es imposible recordar cada anécdota, pero aquí les comparto algunas que todavía me vienen a la mente. Una vez llegó un tipo y pidió una Big Mac de McDonald's en un restaurante de carnes donde yo trabajaba. Le expliqué que solo vendíamos esas hamburguesas en McDonald's, pero le ofrecí que el cocinero le preparara una hamburguesa similar. Él aceptó, pero cuando se la llevaron de regreso, la mandó a la cocina otra vez porque aseguró que no sabía igual. Se enojó bastante. Otra ocasión, una señora pidió sopa de pollo con fideos, pero me pidió que le quitara todo el pollo de la sopa. No quise hacerlo y ella intentó quejarse conmigo ante el gerente. Por suerte, el gerente me respaldó totalmente. En otro restaurante más exclusivo donde trabajé, teníamos que usar uniforme. Falda hasta la rodilla y medias negras panty. Todas las meseras vestíamos igual. Pues bien, una señora me presentó quejas por escrito varias veces que yo me vestía demasiado provocativa y que desfilaba con esa falda ajustada frente a su esposo, como si estuviera tratando de seducirlo. La verdad, su esposo debía tener unos 80 años y creo que ni siquiera me tocó atenderlo una sola vez. También estaban esos cientos de clientes que miraban el menú con mucha confianza y luego pedían platos que ni siquiera teníamos. En otra ocasión, una mujer llegó a la recepción y me preguntó si podía comprar un pase para el autobús, incluso intentó pagar en efectivo. Me quedé perpleja y le hice algunas preguntas para entender mejor, pero ella respondió molesta. ¿Un pase para el autobús? Para poder tomar el autobús, como si yo fuera la tonta. Le expliqué que estaba en un restaurante y que no vendíamos pases de transporte público. Se fue muy enojada. Honestamente, en esa ocasión no pude evitar reírme. ¡Qué locura! Una vez, una celebridad muy famosa pidió un capuchino sin leche. Traté varias veces de entender qué quería realmente, y al final solo le llevé un espresso que ni siquiera se tomó. Hubo quienes llegaron con cupones de otros restaurantes y esperaban que yo se los aceptara, como si aquí fuera válido. Un día, un hombre me preguntó qué era el té. Más personas de las que puedan imaginar creían que la root beer y el ginger ale eran bebidas alcohólicas. También recuerdo a un tipo que se sorprendió con la cuenta porque asumía que las bebidas alcohólicas serían gratis, pues era su cumpleaños. Por último, algo que siempre me dejó en shock: la cantidad de gente que no sabía qué era la limonada. En todos los lugares donde trabajé que la servían, varias veces me tocó explicar que si pedían limonada sin azúcar, lo único que les íbamos a traer era un vaso de agua con jugo de limón, así que iba a estar ácido. Pero insistían igual, y siempre se quejaban cuando la bebían. Eso me sorprendía cada vez que pasaba. Historia 3. Estaba en un bar con una mesa de 6 personas, entre ellas un canadiense de ascendencia china. Él pidió primero: quisiera una hamburguesa con ensalada y papas fritas, por favor. La mesera se quedó confundida y dijo que iba a verificar si eso era posible. Él incluso se ofreció a pagar un extra por tener 2 acompañamientos. 5 minutos después, regresó y nos dijo que sí podían hacerlo. Curiosamente, todos en la mesa pedimos exactamente lo mismo. Después de esperar una eternidad, la mesera apareció con las hamburguesas, pero en lugar de papas fritas trajo acompañadas con ensalada. Se fue y volvió trayendo tazones de arroz blanco. Todos nos quedamos boquiabiertos y le preguntamos por qué nos trajo arroz.
y ella simplemente señaló al hombre de aspecto asiático que estaba con nosotros. Lo más curioso es que el arroz no estaba en el menú, ni siquiera como opción. Entonces mi amigo dejó a un lado su acento típico canadiense de Columbia Británica y, con el más ridículo y exagerado acento chino fingido que pudieron imaginar, dijo, «Me gusta arroz». Después metió las manos desnudas en el tazón y de manera exagerada se metió un montón de arroz en la boca. Todos nos quedamos riendo sin poder creerlo. La mesera salió corriendo y ya no volvió. Pero el gerente se acercó para explicarnos que ella no hablaba inglés y por eso había malentendido el pedido. Pobre chica. Curiosamente, ella era local y sí hablaba inglés perfectamente. Historia 4. Esto no es antipasto. ¿Eres tonta? ¿Ves pasta en este plato? Mire, señora, no es culpa mía que no sepa qué es un antipasto. Ni cómo se pronuncia, ni qué significa anti, ni mucho menos cómo leer un menú donde justo debajo del nombre del platillo hay una descripción clarísima. Madre mía, han pasado 25 años y apenas lo leí me acordé de ella. Ya estaba haciendo berrinches estilo Karen mucho antes de que existiera ese término. Seguramente ya ni está viva, y lo más seguro es que jamás imaginó que esto sería lo que recordarán de ella. ¡Qué ironía! Historia 5. No soy mesera, pero una vez estaba en un restaurante coreano cuando otro cliente pidió un bibimbap, que venía con salsa gochujang. En lugar de preguntar o probar un poco para ver qué era, la persona vació toda la botella en su plato. Como era de esperarse, resultó demasiado picante para ella y no pudo comerlo. Entonces exigió que le trajeran un plato completamente nuevo. El mesero le preguntó por qué había puesto toda la botella en su comida, y ella respondió que pensó que era salsa catsup, en un restaurante coreano. El mesero simplemente la miró, suspiró y le consiguió otro plato nuevo. Historia 6. Imagínense la escena. Había una pequeña mesa escondida detrás de una puerta, en una esquina entre el comedor y el patio, que solo usábamos cuando el lugar estaba más que lleno. Cada semana venía una familia que sabía perfectamente que uno debe esperar a que el anfitrión te indique dónde sentarte. Pero la madre y su hija, que parecían competir a ver cuál era la más grosera y desagradable, se colaban sin permiso, ignorando que estábamos en espera, y elegían siempre esa mesa en específico para sentarse. Justo antes de que ellas llegaran, el grupo que estaba ahí se había levantado, pero nadie había recogido sus platos y tazas sucias aún. Yo justo pasaba por ahí cuando regresaba por algo y ellas intentaron llamar mi atención. Me dijeron, «Oye, disculpa, ¿alguien nos va a atender? Hemos estado sentadas aquí un buen rato y hay platos sucios en nuestra mesa». Historia 7. Una vez tuve una cliente que pidió un Hennessy on the rocks, y cuando le serví el Hennessy con hielo, se puso furiosa. Literalmente se enojó conmigo y empezó a discutir. No solo conmigo, sino también con su grupo cuando intentamos explicar que le estaba entregando exactamente lo que había pedido. Pero ella se molestó aún más cuando le dije que no le serviría nada más después de eso. Lo curioso es que las personas que la acompañaban eran amables y comprensivas, y todos nos quedamos sorprendidos porque ella parecía completamente normal hasta que regresé con el Hennessy con hielo. Desde entonces, uso ese momento como un recordatorio, incluso fuera del trabajo de bar o atención al cliente, de que a veces puedes hacer exactamente lo que te piden y aún así la gente puede molestarse. Eso me enseñó a diferenciar entre lo que el usuario realmente necesita y lo que en realidad quiere, jaja. Historia 8. Comida rápida, pero no cambia nada. Cliente: quisiera un Whopper sin lechuga, tomate, cebolla, queso, nada, solo carne y pan. Yo, o sea, un Whopper simple. Cliente: no. Un Whopper sin lechuga, mayonesa, pepinillos, queso, cebolla, bla, bla, bla. Yo: ok, entendido. Un Whopper simple. Cliente: santo cielo, no. Un Whopper que tenga solo carne y pan. Yo: listo, un Whopper con solo carne y pan, entonces un Whopper simple. Cliente: exacto, mal nacido. Historia 9. Trabajé en uno de esos lugares donde podías tirar las cáscaras de maní por todos lados. En la puerta había avisos que advertían sobre eso y además prevenían a las personas con alergia al maní. Justo al entrar había enormes barriles llenos de maní para que nadie tuviera duda de dónde estaban. No se imaginan cuántas veces nos preguntaban si las papas fritas se cocinaban en aceite de maní. Porque tengo una alergia severa, en serio, podría morirme si mi comida está cerca aunque sea.
Pero lo peor era cuando llegaban con un bebé, de menos de 1 año, y cuando les sugeríamos que tal vez deberían elegir otro lugar, respondían, no, está bien, traemos su EpiPen, como si eso fuera la solución mágica ante una alergia tan grave, increíble. Historia 10. Cuando trabajaba como mesero en un restaurante de carnes bastante reconocido, con raíces australianas, en un pueblo perdido de Carolina del Norte durante la universidad me tocaba atender mesas realmente peculiares. Un día, después de que ya habíamos servido los filetes, una señora mayor, un poco rellenita, me hizo señas para que me acercara. Pensé, ¿será que necesita más servilletas o agua? Entonces me dice, esta salsa aún no está mala, está toda aguada, necesito más. Yo le respondí tratando de ayudar. Con gusto le puedo traer una botella de Auno, o quizás salsa Worcestershire o Heinz 57, pero esa que le estamos poniendo es nuestro propio jugo al estilo australiano, que viene en el recipiente y es con lo que acompañamos nuestras costillas prime. Ella me respondió sorprendida, ¿qué? Le mostré la descripción en el menú y le expliqué todo de nuevo, pero ella no quiso saber nada. No quiero jugo de asado, tráeme Auno. Esa experiencia me enseñó mucho más sobre la gente y el trato con clientes que todo lo que aprendí en la universidad. De verdad, todos deberían vivir la experiencia de algún trabajo de servicio al público para entender cómo es la vida desde ese lado. Historia 11. Trabajé en un restaurante italiano de alta cocina en Nueva York. En el menú, los nombres de los platillos estaban en italiano, pero venían con descripciones claras en inglés. Además, siempre nos tomábamos el tiempo para explicar con detalle cada opción a los comensales. Un día, teníamos un platillo llamado cacciucco, que es un guiso de mariscos típico de la Toscana, hecho con 5 tipos diferentes de mariscos. Luego de tomar la orden de la mesa, como parte de nuestro protocolo, pregunté si alguien tenía alergias o restricciones alimenticias. La señora que pidió el cacciucco me respondió, tengo muchas alergias, pero elegí el platillo pensando en eso. Le dije, entiendo, pero por si acaso se me pasó algo, ¿podría decirme específicamente a qué es alérgica? ¿Y ella? Soy alérgica a los mariscos de manera grave, tanto que siempre llevo un EpiPen conmigo. Le expliqué con cuidado. Señora, me temo que tendrá que escoger otro platillo porque el cacciucco es un guiso que lleva 3 tipos diferentes de mariscos. Entonces me preguntó, ¿no pueden simplemente sacar esos ingredientes? Y yo, con toda la paciencia, no es posible. Historia 12. Cuando estaba en la universidad trabajaba como repartidor de pizzas. Una noche nos cayó una tormenta de nieve impresionante y la mayoría de las calles quedaron completamente cubiertas. Justo en ese momento, una señora llamó para pedir una entrega en lo alto de una colina cerca de ahí. El camino era empinado, con curvas y atravesaba un bosque. Como la tormenta había llegado de repente, sabía que las máquinas quitanieves todavía no habían pasado por esa zona. Entonces le pregunté si tenía posibilidad de bajar a recoger la pizza ella misma, y me respondió, no voy a arriesgar mi vida por una maldita pizza. En ese instante pensé, claro, tú prefieres arriesgar la mía. Historia 13. Esto ocurrió justo en pleno auge de las restricciones por COVID en el Reino Unido, cuando solo se permitía el pago con tarjeta y el uso de efectivo estaba completamente restringido. De repente, una mujer comenzó a acusarme de discriminarla por su color de piel, solo porque le expliqué que no podía aceptar su dinero en efectivo debido a las normas sanitarias. Ella montó un escándalo, gritando que yo era racista y que, precisamente por ser negra, me negaba a recibir su dinero. La verdad, me quedé sin palabras, completamente desconcertado. Historia 14. Trabajaba en un restaurante elegante de alta cocina, con servicio a la mesa muy refinado. Un cliente me preguntó si las cebollas caramelizadas llevaban azúcar añadida. Yo le respondí que no creía, pero que mejor lo confirmaría con el chef. Entonces él me lanzó una mirada condescendiente y dijo, hazlo porque vas a ver que sí lleva, cariño. Fui a la cocina y le pregunté al chef, él me aseguró que no le ponen azúcar. Volví con el cliente para informarle, y él me dice, no, eso no puede ser, seguro le añaden azúcar. O sea, ni mi palabra ni la del chef, que es quien realmente las prepara, son suficientes para usted y encima se cree que sabe más. Entonces, ¿para qué preguntó? Historia 15. Mi familia solía tener un restaurante y un día llamó una señora para pedir una pizza grande de pepperoni, una Coca-Cola de 2 litros y una docena de alitas picante. Yo tenía 17 años, me tocó tomar el pedido por teléfono, preparé la pizza yo mismo y freí y aderecé las alitas. Todo salió perfecto.
Yo mismo hice la entrega, que llevé en una bolsa térmica conectada al encendedor del auto para que la comida llegara bien caliente, y la soda la guardé en otra bolsa aislada para que no se calentara. La entrega fue un éxito, aunque no me dejaron propina, pero bueno, no todos son amables. Al rato me volvió a llamar la señora, gritándome y reclamando que la pizza estaba quemada y no era cierto y que ella había pedido una docena de alitas, pero solo le habíamos dado 12. Le aclaré que una docena es justo eso, 12. Pensé que tal vez esperaba 13, como la famosa docena del panadero, pero ella insistió sin ceder. Me dijo, no, jovencito, cuando pido una docena de donas en Dunkin' Donuts me dan 18. ¿Dónde están mis otras 6 alitas? Me estuvo regañando durante como 10 minutos. Al final le dije que me trajera la pizza de vuelta, que se la arreglaba y le devolvía el dinero. Nos la comimos toda, respondió ella. Le pregunté entonces por las alitas y me contestó, ¿qué onda con las alitas? Yo le dije, eso es problema del sistema educativo de Nueva York, no mío. No volvió a llamar ni a regresar. Y la verdad, mejor así, no necesitas tener a todos como cliente. Historia 16. Trabajaba como supervisor en el restaurante de un hotel. Un día, el gerente general me encontró en la recepción a una hora un poco extraña y me preguntó, ¿qué estás haciendo? Yo le respondí, estoy actualizando el menú porque recibimos una queja esta mañana. Me pidió que le diera detalles por si acaso el asunto llegaba hasta él, y le expliqué. Se quejaron porque les dieron waffles con fresas, pero ellos son alérgicos a las fresas. Me preguntó, ¿qué decía el menú actual? Y le mostré que los waffles venían con topping de fruta. Él replicó, ¿siempre es con fresa? Y le dije, no, más bien vamos variando según la fruta que tengamos, puede ser arándanos, fresas, y otras cosas. Entonces insistió, ¿pero ellos dijeron que eran alérgicos? Yo le contesté, no. Solo dice topping de fruta, y la persona no mencionó ninguna alergia hasta después de que le sirvieron las fresas. Él se quedó pensando y dijo, ¿cómo es posible? Parece lógico que si sabes que vas a recibir un topping de fruta y eres alérgico a alguna, digas algo por las dudas. Sí, señor, estoy de acuerdo, le respondí, por eso estoy tratando de agregar una línea que diga, las frutas que ofrecemos cambian diariamente, por favor comuníquese con su mesero. Historia 17. En uno de los restaurantes donde trabajé como encargado de la cocina, durante el brunch, teníamos un platillo muy sencillo, una omelette con jamón y queso. Literalmente eso era todo, súper básico. Un día llegó un pedido de esa omelette, pero sin jamón ni queso. Nos quedamos con cara de, ¿qué pasó aquí? Porque sin esos ingredientes no era más que huevos revueltos. Así que le preguntamos a la mesera para entender bien qué quería el cliente. Resulta que la persona era vegana. Cuando la mesera pidió que lo confirmara, la clienta aclaró que quería sin queso porque es vegana, y sin jamón, también porque es vegana. Al final, la persona terminó pagando casi el triple solo por un plato de huevos revueltos y se los comió completos. Han pasado 5 años y todavía no puedo creerlo. De verdad nunca lo olvidaré. Historia 18. Un día llegó un cliente y me pidió una hamburguesa poco cocida. Para asegurarme le dije, ¿quieres que esté poco hecha, o sea, fría y rosada por dentro? Él respondió que sí, así que confirmé otra vez. Entonces, una hamburguesa poco hecha, rosada en el centro. Le llevé su pedido y, unos minutos después, me hizo una señal para llamar mi atención. Me dijo que la hamburguesa estaba cruda por dentro. Le contesté, claro, así es como se supone que debe estar, tú pediste una hamburguesa poco hecha. Pero él me respondió, bueno, no quería que tuviera nada de rosa adentro. Entonces le pregunté, ya medio molesto, ¿y por qué carajos no dijiste eso cuando te confirmé y te repetí 2 veces tu pedido? Solo se quedó mirándome como si fuera un ciervo atrapado en los faros de un auto. Al final, le mandé a hacer una hamburguesa bien cocida. Más tarde volvió a llamarme para preguntar por qué tardaba tanto. Esa fue mi última jornada. Cuando le dejé la cuenta, le dije que era la persona más tonta que había conocido en mi vida y luego le dije a mi jefe que no regresaría porque sentía que me iba a dar un... Historia 19. Trabajé en una cafetería que no era Starbucks. En un centro comercial enorme, allá por la década de 2010 cuando todavía era adolescente. Era la época en que el frenesí del Black Friday estaba en su punto máximo. Y nuestro centro comercial literalmente abría a las 7 de la noche del Día de Acción de Gracias y no cerraba hasta la madrugada siguiente. Recuerdo un año en particular, era como a eso de las 11 de la noche, justo en la madrugada del Día de Acción de Gracias, y yo estaba a cargo de la máquina de espresso. La fila para pedir café era interminable, se extendía hasta abajo del pasillo. Me tocaba hacer como 20 pumpkin spice lattes al mismo tiempo.
cuando de repente un tipo se sale de la fila y se acerca hasta el extremo de la barra para preguntarme qué sabe el té rooibos. Le expliqué que es un té rojo, con un sabor un poco amaderado y algo floral, según mi opinión. Pero el tipo no paraba de insistir, ¿pero a qué sabe? No le bastaban amaderado ni floral. Yo le dije que si hacía la fila y pedía el rooibos, y no le gustaba, con gusto le prepararía algo diferente. Pero entonces me sale con que ni siquiera quiere pedirlo, solo tenía curiosidad. ¿En serio, amigo? Yo, que apenas soy un chavo trabajando en plena noche de Acción de Gracias para atender a toda esa multitud enloquecida del centro comercial, y él me roba 5 minutos de mi vida para preguntarme sobre algo que ni siquiera piensa comprar. Esa fue solo una de las muchas historias que tengo de ese trabajo. Fue una experiencia loca, la verdad. Historia 20. Cuando era más joven trabajaba en una pizzería. Un día entra un tipo y hace su pedido: pepperoni, cebolla y jalapeño. Mientras yo iba metiendo todo en el sistema. Le doy el total y de repente se pone molesto porque tiene alergia al cerdo. Me empieza a decir que debo usar guantes y que ningún producto con cerdo puede estar cerca de su pizza. Le respondí: señor, todas las carnes se guardan por separado en refrigeradores individuales para mantenerlas a una temperatura segura. Poco a poco se fue calmando y justo cuando parecía que todo estaba bien, le solté: además, el pepperoni es principalmente cerdo, ¿quiere cambiar su orden? Historia 21. Quiero un hot dog con chili, pero sin chili, mostaza ni cebolla. Eso era todo lo que acompañaba nuestros hot dogs. Ella no pidió ningún aderezo, pero cuando le dieron un hot dog simple, se volvió loca porque supuestamente quería ingredientes secretos. Terminó gritando a todo pulmón a los gerentes, amenazando con que iba a quejarse con la oficina central. No quiso ni los sobres de ketchup. Pidió que le hicieran otro con los ingredientes correctos y no quiso hablar con nadie más. Para colmo, se fue en una enorme SUV blanca, un Cadillac, y yo no podía creer que alguien así tuviera un vehículo así, sin siquiera saber explicarme qué diablos quería. Por suerte, nunca la volví a ver. Ahora que lo pienso, seguro estaba tratando de aprovecharse para sacarnos comida gratis. Empecé a fijarme en otros clientes que parecían mentir sobre lo que querían para luego pedir reembolso o que les cambiaran el pedido, especialmente los que decían tener cupones en el autoservicio y resultaba que no era cierto. En otra ocasión, una pareja pidió que su comida viniera sin salsas. Cuando les entregamos les reclamaron porque no tenía mayonesa. Les respondí medio en broma: lo siento mucho, pensé que al decir sin salsas querían decir sin salsas. Claramente no entendieron la ironía, y para mi sorpresa dejaron propina. En ese lugar las propinas eran muy raras, era comida rápida. Tiempo después renuncié, así que no sé si volvieron. Historia 22. Hace más de 15 años trabajaba en Outback Steakhouse. Un día, llegó una mesa de 10 personas y había un tipo que estaba presionando a todos: apúrense a ver el menú, yo ya sé exactamente qué voy a pedir. Resulta que él fue el último en ordenar, se me queda viendo y me pide un plato de nachos. Se llevó una sorpresa enorme cuando le dije que no teníamos nachos. Y hasta donde recuerdo, nunca los habíamos tenido en el menú. En otra ocasión, atendí a una pareja en su primera cita. La chica pidió un filete, y cuando le pregunté cómo quería que lo cocinaran, me respondió confundida: pues, no quiero que esté crudo. Antes de que pudiera decir algo, su acompañante intervino y dijo: ella lo quiere término medio. No sé cómo logré no reírme en ese momento. Y esta última es más rara que tonta, pero la cuento igual. Seguía en Outback y llegó un hombre de mediana edad con su novia, y ambos se veían medio extraños. Él pidió una hamburguesa con queso, así que le empecé a listar las opciones de quesos que teníamos. Entonces él me pregunta: ¿tienen mozz? Yo, confundido: ¿mozz? ¿Qué es eso? Él responde: mozzarella. Los dos estallaron en carcajadas como si fuera el chiste más gracioso del mundo, y yo me quedé ahí totalmente desconcertado. Después de calmarse, finalmente eligió un queso que sí teníamos. Historia 23. Una vez me atendió una señora que pagó en efectivo, eran como $30.43 o algo así. Me dio 2 billetes de 20 y yo le devolví $7. Pero me acusó de robarle al restaurante porque, según ella, le di más cambio de lo que debía. En realidad le correspondían $6.57 y yo le di 7. Intenté explicarle que, sin importar cuánto le devolviera, al final de la noche tengo que cuadrar el dinero que recojo. Y simplemente ajusto esa pequeña diferencia de unos 50 centavos que al final siempre termina balanceándose. Pero no logró entender el concepto y de inmediato pidió hablar con el gerente para acusarme de ladrón. Mi gerente general fue a hablar con ella.
Probablemente no duró ni un minuto, regresó y al escuchar la situación me dijo, no te preocupes, está loca. Historia 24. Tengo muchísimas anécdotas, pero les cuento algunas que me marcaron. Por ejemplo, ¿cuántas veces me preguntaron si teníamos papas al horno? En lugar de simplemente leer el menú. Y cuando les decía que no, me preguntaban por qué no las teníamos. Varios clientes por separado me hicieron la misma pregunta. ¿Qué quieren que les diga? ¿Que el chef tiene algo personal contra las papas? Otra vez, atendí una mesa y les pregunté no una, sino 2 veces si tenían alguna alergia. Cuando llegó la comida, una señora reclamó que tenía alergia al gluten y por eso no podía comer el mac and cheese porque yo no le advertí que tenía gluten. O sea, primero, le pregunté varias veces si tenía alguna restricción y dijo que no. Segundo, es mac and cheese, ¿para qué ordenarlo si no puede comer gluten? Y tercero, ¿entonces también debería quitarle la cerveza que ha estado tomando por casi 1 hora? Claramente se dio cuenta de que había pedido demasiada comida. A pesar de que advertí que las porciones eran grandes y quería devolver algo para no gastar tanto. También está el tipo que vio un cóctel en la carta y le llamó la atención, pero quería que se lo hicieran con tequila en lugar de ginebra. Mi compañero le advirtió que otros clientes habían pedido lo mismo y todos lo habían devuelto porque sabía horrible con tequila. Que ese trago estaba diseñado para esa ginebra específica y que si lo pedía y no le gustaba no íbamos a quitarlo de la cuenta. Él aceptó, lo pidió, lo odió y terminó enfrentándose con el gerente cuando este se negó a eliminar el cargo. Otra que me saca canas. Gente que se enoja porque su salmón bien cocido sigue algo rosado por dentro. Tuve que pedir identificación a 2 chicos con acento que parecían muy jóvenes, aunque no me habría sorprendido que tuvieran 21 años. El primer chico me mostró su ID. Nació en 1991, todo bien. El segundo me enseña su identificación. Decía 1964, lo cual ya me parecía imposible, pero lo más increíble fue que me guiñó un ojo y me hizo el gesto de «She, no se lo digas a nadie». Se molestó muchísimo cuando nadie le quiso vender alcohol. Una señora insistió en que no podía comer un platillo con hongos porque era alérgica a los mariscos. No importó cuántas veces le explicara que las ostras que venían en el nombre del hongo eran solo el nombre. Que las setas ostras son hongos de verdad, no mariscos, no se convenció. Un cliente no podía creer que el mousse de chocolate cubierto con una capa de chocolate no era un hot dog disfrazado, y que no estábamos tratando de engañarlo. Solo se parecía a un hot dog en que era largo, delgado y de un color parecido, nada más, pero la idea lo confundió totalmente. Y esta conversación, que ocurrió mientras la señora tenía el menú abierto justo frente a sus ojos, me dejó sin palabras. Quiero la ensalada con camarones. No tenemos ensalada con camarones, pero puedes agregarle camarones a cualquier ensalada o en realidad a cualquier platillo. Entonces, ¿cuál ensalada tiene camarones? Pero puedes agregarle camarones a cualquiera. Quiero algo con camarones. Sí, estas 2 opciones ya los traen, pero igual puedes agregarles camarones a cualquiera. No quiero esas 2, ¿esta tiene camarones? No, pero le puedes agregar. Al final, gracias a Dios, su amiga interrumpió y le dijo algo así como, amiga, ¿no vas a dejar de escucharlo? Ya te lo explicó 1000 veces. Así que sí, he vivido de todo con los clientes. Esto apenas es la punta del iceberg. Historia 25. Trabajé un tiempo en una pizzería y un día llegó una señora que ordenó 4 pizzas grandes de pepperoni, pero sin pepperoni. Yo la miré y le pregunté, ¿o sea que quiere solo pizzas de queso? Pero ella insistía. Quería 4 pizzas grandes de pepperoni, solo que después de horneadas quería que le quitáramos las rodajas de pepperoni. Quería el sabor del pepperoni, pero sin las rodajas en sí. ¿Suena extraño, no? Yo sabía que si llevaba ese pedido a la cocina me iban a destrozar, así que fui directo con el gerente para explicarle la situación. Él le dijo a la señora que sí, que le haríamos las pizzas, pero que ella misma tendría que sacar el pepperoni. La cara de la mujer fue todo un poema. Se sintió súper ofendida, como si la atención al cliente hubiera sido un desastre. La verdad, la idea era tan rara que nadie sabía bien cómo tomarla, y terminamos todos un poco desconcertados. Pero bueno, a veces te toca lidiar con pedidos que ni uno mismo se explica. Historia 26. Trabajo en una conocida cadena de café donde usamos delantales verdes. La verdad, muchos de los clientes no se destacan por ser muy listos, y parece que en cuanto se acercan a pedir algo, dejan de usar los ojos, los oídos o el sentido común.
Por ejemplo, uno de nuestros productos tiene pitahaya liofilizada, que le da a la bebida un color morado bien intenso. Un día, un cliente pidió justo esa bebida, vio en la pantalla que era eso lo que había seleccionado, y después se molestó porque nadie le avisó que su bebida iba a ser morada cuando la recibiera. Historia 27. Hace poco me tocó vivir una situación bastante curiosa en un restaurante bastante elegante de Manhattan. Había pedido de entrada un tartar de res. Y cuando el mesero se acercó, se inclinó un poco y me dijo en voz baja: «Señor, solo quiero confirmar que entiende que eso es carne cruda». Yo le agradecí con cortesía y le aseguré que sabía perfectamente qué era. Pero en ese momento su actitud cambió por completo, creo que se sintió un poco apenado. Me contó que hace unos días, un grupo de comensales había pedido el tartar de res a término medio, y que se armó todo un debate sobre eso en la cocina. La verdad me pareció muy gracioso.